Gloria al nombre de Jesús. Saludo a todos, amigos y oyentes, en el poderoso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesús. Como de costumbre, me he propuesto todos los sábados dar un estudio bíblico y dar a conocer, como dice, la verdad sobre las costumbres que tenemos, que nos queda difícil aceptar la verdad, porque las costumbres cuando se arraigan, hay veces que queda imposible dejarlas, aunque no son ciertas, echamos atrás la verdad. Lo mismo dijo Jesús. Dijo, ustedes quieren cambiar los mandamientos de Dios por sus costumbres o sus propios mandamientos. Entonces el tema de hoy que traigo es la palabra. Muchos predican de la palabra y hablan de la palabra, pero la realidad es un mensaje. Una palabra no hace nada. ¿Cómo voy a dar la palabra de Dios? ¿Qué palabra dijo? Bueno, puede predicar de un solo verso. Jesús lloró, ¿verdad? Una palabra lloró y ya. Pero cuando es un conjunto de palabras, se nombra un mensaje, un estudio o una conferencia, una prédica. Entonces tenemos que mirar la realidad de las cosas para poderme salir de la costumbre que tengo. Yo los considero a veces, pues tienen la Biblia Reina Valera, que a muchos ha puesto a predicar lo que ellos quieren. El Imperio Romano o la Iglesia Católica o el Imperio Romano ha puesto a predicar con su Biblia a la mayoría de los predicadores en este mundo. Y como tenemos la costumbre de decir, esta es la palabra de Dios, o sea, todo lo que hablamos lo vamos a comprobar con el libro, entonces tenemos que predicar lo que está escrito en el libro, lo que escribieron en el libro. El libro ha sido adulterado por cantidades de escritores y más todavía por el Imperio Romano o Sociedades Bíblicas Unidas, que han tratado de ocultar la salvación, aunque está el libro, ocultan la salvación, como al que le dan la dirección de su casa, pero los números trocados nunca llegan. Son los mismos números, pero están contrariados. Entonces, es casi el mismo mensaje, pero está cambiado. Porque a veces la gente piensa que mentira es cosa que no tiene sentido, y las cosas que no tienen sentido son una fábula. Cuando carece de más de la mitad de verdad, es una fábula. Por eso hablamos de la fábula de Caperucita Roja. Usted la lee y ¿quién dice que es una mentira? No hay una mentira porque no hay una fábula verdadera. Cuando hay algo que es verdad, sí existe una mentira. Entonces, como sí existe un mensaje escrito, historia y testimonios de hombres de Dios realmente claro, sí existe una mentira a lo que lo cambiaron. Se parece, pero no es. Para esto voy a leer aquí en esta versión bíblica. Acuérdense que mi versión bíblica es una versión, es traducida de una versión Jerusalén del 1211, traducida en 1790 por estudiantes de la Universidad de España y montada a internet en 1800 no sé qué año, y encontramos que no tiene autor o no tenía autor, ya la quitaron, les hizo daño la Biblia en internet. Yo la descargué y la tengo. Es una Biblia tomada de la Biblia hebrea original, traducida al español de España. No con religiosos, sino una tarea de estudiantes. O sea que ahí les quedó más o menos bien, porque estaban traduciendo lo que ellos aprendieron. O sea que todos los años que salían, o cada 5 años que salen, o cada 6 que salen los estudiantes de idioma para graduarse, debían de traducir un libro. Y en ese tiempo traducieron la Biblia. Entonces le voy a leer en esa versión. Y dice así en San Juan capítulo 1. Si lo compara con la Reina Valera es completamente contrario, pero no podemos comparar el Imperio Romano con la historia de Israel. Ellos tienen una, y nosotros los que creemos en nuestro Señor Jesús, creemos que la historia está más clara por Israel que por el Imperio Romano. Aquella palabra que escucharon en el principio es Dios y la palabra es de Dios. ¿Qué dice la Reina Valera? Y la palabra es un Dios.
O sea que hay dos dioses. Por eso la gente anda predicando la palabra. Porque se la colocaron al libro y en todas partes anda, hable de la palabra y la palabra. Y lo otro, que la gente santificó el libro, la santa palabra de Dios. Ninguna parte de la Biblia habla que Jesús dijo que era la santa Biblia, ni la santa palabra, ni era su palabra. Cada vez que se refiere al libro, se refiere a las escrituras o las sagradas escrituras o el Torá, como viene del hebreo, pero nunca se santificó un libro. Ese libro habla de un santo. Ese libro habla del Dios de Israel o habla de nuestro Dios. Que yo no sé por qué la gente ahorita está predicando de que la palabra de Dios, y abro la palabra de Dios, digo, habla por allá en los jueces, por allá en Samuel habla cuántos mataron y todo eso, cuando el israelita le mataron su concubina, la espallazó en 12 pedazos y la repartió por las tribus. ¿Será que hay que cumplir todo lo que dice la palabra de Dios? Dijo, no, esto es un libro que tiene historia, tiene profecía, tiene testimonio. Y lo importante en ese libro es que habla del Salvador. ¿Qué dice Jesús? Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. O sea, búsquenla en qué parte es que está la vida eterna. Pero bueno, son costumbres difíciles de quitar en estos tiempos porque se ha arraigado a toda la humanidad que hay muchos que te respetan tanto el libro que ni lo miran. Ese libro es sagrado, es santo para mí. Lo déjalo cerradito como está. Y por eso perdió Israel. Porque el nombre de Dios es sagrado y no lo quiso pronunciar más y le colocaron Señor o Adonai. Ellos lo llaman Adonai y se acabó el problema porque se olvidaron del nombre de Dios. Y el nombre de Dios es sagrado, poderoso y es el nombre que nos han dado para salvación. Y si no lo tenemos, pues no podemos ser santos. El punto importante que le vamos a hablar es palabra o mensaje. Y que en aquella palabra, leo otra vez el primer versículo de Juan 1:1, aquella palabra que escucharon en el principio de Dios y la palabra de Dios. ¿Quiénes escucharon en el principio? Adán y Eva escucharon la palabra. ¿Qué palabra escucharon? ¿O qué palabras escucharon? Las palabras de Dios. Y esas palabras eran de Dios. Dios habló desde el principio y se escuchó su voz. Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las desvanecieron. Entonces la importancia de hoy es que la gente ha comenzado a darle énfasis a la palabra. ¿Quién vino? La palabra. No, el que vino fue Jesús o vino Yeshua, manifestado en carne, o Dios se nos manifestó en carne, no fue ninguna palabra. Y en esa manifestación en carne nos ha dejado un mensaje de salvación. Nos ha dejado un mensaje para nosotros obtener la salvación. Que, como lo dice Pablo, muchos lo han torcido para su propia perdición. Muchos los han agarrado como fuente de ganancia. Pero esto no es para fuente de ganancia, este mensaje es para salvación. Esta predicación del reino o del rey de los cielos es para escapar de la ira venidera. Por eso es importante nosotros tomar en cuenta qué estamos haciendo. Estamos repitiendo lo que los demás dicen y dándole énfasis, o es la realidad lo que yo estoy predicando. Porque cuando yo voy a predicar, primeramente tengo que darme de cuenta que al que le estoy sirviendo es a Yeshua y él es el primero que me escucha. Porque yo no le sirvo a un grupo religioso o a, como dicen entre comillas, una corporación o una iglesia. Yo le sirvo a Jesús como único Salvador y yo tengo que ver qué es lo que le estoy anunciando a un pueblo. ¿Les estoy anunciando el mensaje de salvación o les estoy anunciando costumbres? ¿Les estoy dando la historia católica o la Biblia catolicismo? ¿Les estoy enseñando catolicismo a los hermanos? ¿O les estoy enseñando la historia de Jesús? Les estoy dando los testimonios que dan de Jesús, quién fue, cómo hizo y qué dejó. Si yo me pongo a hablar del libro que la mayoría tiene, creo que muchos me cogen hasta rabia porque estoy en contra de la santa palabra de Dios. Pero eso no es la palabra de Dios, esa es la Biblia Reina Valera que pertenece a Sociedades Bíblicas Unidas. No pregunte, vaya a internet a quién le pertenece esa Biblia, a Sociedades Bíblicas Unidas. Y si miro una Reina Valera de 1960 que haya sido escrita 20 años atrás o 15 años atrás, ahí dicen las primeras páginas a quién pertenece. Ya las otras, no dicen nada. A quién pertenece, pero se va a internet y le dicen a quién le pertenece esa Biblia.
pero no hemos querido entender todavía. Hay muchos que aunque dicen que su nombre es Jesús, leen Cristo Jesucristo. Y hay muchos que se comen el pedazo porque es más fácil para mí cambiar de Biblia que ponerme a comerme los pedazos o a anunciar algo o a probar algo que no está escrito en ese libro. Porque en ese libro no se puede probar que Dios se manifestó en carne como un hombre verdadero, o que Dios es espíritu y se manifestó en carne como un hombre verdadero, o como un hombre común y corriente. No hay cómo probarlo. Hay cómo probarle que vino el Hijo, que mandó el Hijo, que cantidades de cosas, porque eso es lo que tiene escrito. Entonces, si nosotros miramos en los textos que hay, usted los lee detenidamente y se contradicen ellos mismos. Yo voy a leer aquí Corintios 5:19. Dijo que Dios estaba allá en la Reina Valera, dice que Cristo, pero Cristo es untado o ungido, y Cristo es una palabra griega, no hebrea. Y Cristo en español quiere decir untado o ungido. O sea que no podía estar escrito eso si fuera una Biblia que venga del hebreo, que venga de raíces de donde nació y creció nuestro Salvador. Que tendría que decir, porque en Yahshua estaba Dios reconciliando al mundo. O sea, en ese cuerpo estaba Dios reconciliando, el cuerpo de Dios reconciliando al mundo, porque dice reconciliándolo consigo mismo. ¿Y qué dice acá arriba? En la Valera, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la palabra. O sea, una sola palabra. O sea, que no tiene sentido. Si nos hubiera encargado un mensaje, sí, pero una palabra. No sé si no la entendemos o tan sagrado que es el libro que así diga lo que diga está bien. Si el libro llega a decir que Dios enamoraba a Pepito, así es, porque así lo dice el libro, la santa palabra de Dios. Miremos bien lo que estamos haciendo. Y si le leo el texto en una Biblia que venga de traducción del hebreo, dice, porque en Yahshua estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta las transgresiones de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. No una palabra, esta palabra, no, este mensaje. Es un mensaje completo, no es una sola palabra. Se lo voy a leer otra vez acá en Corintios 11:6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué dice en esta Biblia antigua? Quizás no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento, y eso se lo hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Dice, ¿acaso tendré yo culpa porque me humillé a mí mismo para exaltarlos a ustedes, anunciándole gratuitamente el mensaje de Dios? O sea, no la palabra, sino el mensaje de Dios. Porque nosotros no llegamos y decimos, Dios es amor, y una palabra. Eso es una palabra, eso no es un mensaje. Entonces tenemos que aprender. Si quiere, busque en la Academia de Español, si es que habla español o estamos aprendiendo español. ¿Qué quiere decir palabra? Palabras, un mensaje se conforma de muchas palabras. Y una palabra no tiene mensaje. Voy a leer aquí otro texto en Efesios. Dijo, en él también, esto es Reina Valera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, una sola palabra, el evangelio. ¿Qué quiere decir la escapatoria? Porque evangelio es griego y quiere decir salida o escapatoria. Que debería decir, ¿qué dieron Juan, Lucas, Mateo? Dieron un testimonio de Jesús, testificaron sobre Jesús. Son testigos presenciales, como dice Pedro, somos testigos presenciales y hemos escrito esto como testigos, no como evangelio. Pero así nos lo colocó el imperio y así andamos regando el cuento. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora leyendo una Biblia de la traducción Jerusalén Antiguo o traducción del hebreo, el mismo texto, Efesios 1:13,
Dice, gracias a Yeshua, también ustedes que oyeron el mensaje, no una palabra, oyeron un mensaje completo de la verdad, mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados con, ¿cómo? Propiedad de Dios con el Espíritu Santo que había prometido. O sea que el Espíritu Santo es el sello de propiedad. Me pertenece o es parte de mi cuerpo porque parte de Dios mora en ti o mora en mí. El Espíritu Santo no es para hacer lo que la gente piensa. El Espíritu Santo, la principalidad del Espíritu Santo es para ser propiedad de Dios. Por eso dice, las señales seguirán a los que creen o los que ya son mi propiedad. Les voy a leer otro texto aquí para que usted lea su Biblia o lea su libro. O lea la historia que está escrita ahí, o lea las cartas que están escritas ahí según los escritores. Filipenses 1:14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra, o sea, una sola palabra, sin temor. La palabra. ¿Qué dice la que viene traducida del hebreo a hebreo? Dijo, al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en Yeshua. O sea, que anunciaron el mensaje de salvación. El mensaje de que vino el rey, de que vino el reino de los cielos, de que vino el rey y lo maltrataron, hicieron todo y todavía este rey está ofreciendo un plan de salvación, no está ofreciendo una palabra. Ha dado un mensaje. Los profetas trajeron un mensaje, no trajeron una palabra. Y siempre póngalo cotidianamente. ¿Qué manda usted? Con alguien que le manda una palabra o manda un mensaje. Cuando usted llega, vengo a dar este mensaje en palabras de Julano de Tal, o el mensaje mandó Julano de Tal, pero mandó un mensaje, no una palabra. En unas cosas sí está claro, y no dijo ni una palabra, sí, porque una palabra, no hay mensaje. Y nos dijo un par de palabras, no hay mensaje, porque son un par de palabras. Entonces, miremos bien, el español está claro para entenderlo y no santifique tanto el libro. Busque la realidad primeramente. Voy a leer aquí otro texto en 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros, esto es Reina Valera, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, ¿era una palabra o un mensaje? Cuando yo no tengo de hablar nada es porque dijeron demasiado. ¿Y qué dice en la versión antigua? Partiendo de ustedes, en efecto, ha sido divulgado el mensaje de Yeshua y su fe en él se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. O sea que dieron un buen mensaje, dieron un mensaje claro, correcto, sencillo y verdadero. Ya no tenemos nada que decir. Pero ahorita con esto, los mensajes que están dando, esta predicación de la palabra y del evangelio, dijo casi hay que decir todo, porque no han dicho nada. Hay muchos que andan predicando que la palabra es un Dios. ¿Y quién vino? Vino la palabra. Digo, no, Dios dijo, yo mismo iré. Él no es la palabra, Dios es espíritu. Y se nos manifestó en carne. Que un espíritu, si no tiene palabras, es mudo. O pasa lo mismo que había un señor mirando prédicas por ahí raras en internet y salió diciéndome que la sabiduría existía primero que Dios y que la sabiduría no era de Dios, sino que estaba con Dios. Entonces le leí el texto, entonces, y yo digo, entonces aquí donde dice, y la palabra era un Dios. Usted también, sí, es que la palabra es un Dios, me dijo. Dijo, bueno, pues estamos graves con usted. Porque el Dios que tú tienes es bobo y mudo. Dijo, ¿cómo se le ocurre? Dijo, no habla porque la palabra es otra cosa. Y es bobo porque no tiene sabiduría. O sea, unas cosas absurdas que la gente cree. Dios es espíritu y se expresa con palabras. Y la sabiduría, ¿quién la tiene? Dios, que es espíritu.
Pablo dice, ¿quién le enseñó a Dios para que nos enseñara o para que nos diera a nosotros? ¿O quién le ayudó? Nadie. Pero me da vergüenza, diga así como dice Pablo, me da vergüenza que en vez de ser maestros, todavía tengan necesidad de darle leche como niños recién nacidos. Todavía creyendo cuentos de hadas. Todavía creyendo que el enemigo afiló una espada para matarse el mismo. Déjese de estar comulgando con ruedas de molino. El Imperio Romano nunca hará una Biblia para matarse el mismo. Él ha hecho su Biblia para engañar al mundo entero. Voy a leer unos cuantos textos acá, que eso sí lo dejaron así en la famosa Reina Valera, en las famosas Sociedades Bíblicas Unidas, en todas las Biblias que tiene. Tiene como 12 versiones bíblicas que todas dicen lo mismo. En San Juan, primera de Juan 1:15 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, no es una palabra, este es el mensaje que le hemos anunciado. En la misma primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y puede ser que cometieron el error con dejárselos allí en la Biblia, y lo otro que tiene son los mensajes de Apocalipsis. Porque según las tradiciones debía ser, y la palabra de Dios para Efesios, la palabra de Dios para la palabra para Esmirna, la palabra para las 7 iglesias, y no. Y escribieron los títulos, el mensaje a las 7 iglesias. Y lo otro que a cada una le especifican el mensaje de Dios para esta iglesia o el mensaje de Yeshua para esta iglesia. Porque a Juan no le dijeron una palabra, le dijeron un montón de palabras que construyen un mensaje, una prédica, un sermón o una enseñanza o un discurso. Porque un discurso no se da con 2 o 3 palabras. Y cuando yo digo le traigo la palabra de Dios, pues le traigo una sola. No sé de qué manera lo entiendas tú allá o de qué manera, pero muchos hablan a veces, pero no sé, no arriesgo a entender por qué no podemos entender la verdad. Si es que no queremos o es que no podemos. O nos quedó grande salirnosle a los cuentos de hadas y volvernos a la verdad. Nos quedó grande hacer lo que dijo Jeremías. Párese al pueblo de Israel, que entre comillas era el pueblo de Dios o es el pueblo de Dios. Párense en los caminos, ya es hora que hagan la parada. Y pregúntenle a un anciano que tenga el conocimiento de Dios. Pregúntenle por el camino verdadero y caminen por él. Pero ahora, ¿a quién le están preguntando? ¿A un joven o a Google o a sociedades bíblicas cuál es el camino de Dios? Pero nunca van a agarrar a un anciano que haya tenido por ahí unos 70, 80 años, que haya leído Biblias antiguas donde no existía ni Cristo, ni Jesucristo, ni cruces, ni corazón, ni cantidad de cosas que le metieron. Pregúntenle a uno de esos que no se haya contaminado. O lo mismo, a ustedes que están ancianos ya, pueden mirar 30 años atrás. ¿Qué se predicaba? Se predicaba únicamente Jesús. Y las Biblias las Biblias del 53 para atrás no tenían Jesucristo, tenían Jesús el Cristo. Mucho menos iban a tener un Cristo con mayúscula, dice, suprimiendo o suplantando el nombre de Dios. Digo, ¿que estaba bien hecha? No estaban bien hechas porque son católicas. Siempre han estado ocultando el nombre. Siempre han estado ocultando el mensaje de salvación. Pero no nos hemos dado de cuenta o no nos queremos dar de cuenta. Bueno, los dejo hasta acá, no quiero llegar con Dilo, y el tema de hoy ¿es una palabra o un mensaje? Y váyase a la Academia de Español, Interior de pregunta, ¿qué quiere decir palabra y qué quiere decir mensaje? Mensaje es un conjunto de palabras y palabra es una sola. Y palabras son muchas, y 2 palabras o 3 palabras. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos y amigos, la paz de Jesús sea con todos ustedes y sigamos adelante buscando la verdad. Bendito el nombre.